Bueno, veamos, ¿qué son los productos notables? Dice que un producto notable son casos especiales de multiplicación de polinomios que cumplen con reglas fijas y se pueden resolver por simple inspección, es decir, operar en forma directa sin necesidad de escribir todo el procedimiento, ¿no? Ahora bien, de los productos notables surgen varios casos. Vamos a ver el primer caso, que sería el cuadrado de la suma el cuadrado de la suma de un binomio. O también conocido como un binomio al cuadrado. Ahora bien, para poder identificar este caso, para reconocer este caso, es muy importante que observemos las siguientes características. Como estamos hablando de un binomio, eso quiere decir que tiene únicamente dos términos. Por lo tanto, lo puedo representar como A más B. ¿Ya? Ahora bien, tengo dos términos, 1 y 2. Estoy cumpliendo con esto de aquí. Ahora voy a cumplir con el cuadrado. Por lo tanto, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Para identificar este caso, únicamente vamos a tener dos términos encerrados entre paréntesis elevados al cuadrado. Veamos. Recordemos que ahí dice que los productos notables son para resolverlos por simple inspección. Para poder resolver este ejercicio existe una fórmula general. ¿Ya? Lo voy a representar y vamos a realizar un ejemplo. Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, el binomio que sería A más B elevado al cuadrado. Tenemos el binomio. Esto va a ser igual, sea la fórmula que me indica que el primer término lo voy a elevar al cuadrado más 2 veces, este 2 ya es una constante, eso quiere decir que ese 2 siempre va a estar ahí, más 2 veces el primer término, que en este caso mi primer término es A, multiplicado por el segundo término que es B, más este signo siempre va a ser positivo, más mi segundo término elevado al cuadrado. ¿Ya? A esto se le conoce como fórmula general del binomio al cuadrado. Vamos a repetir la forma. El primero elevado al cuadrado, que sería el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces la multiplicación del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Créanme que es muy importante que ustedes se aprendan esto casi de memoria, ¿ya? Pero con algunos ejercicios van a ver que es bien sencillo. Ahora bien, vamos a resolver el primer ejemplo, que sería, por ejemplo, x más 3 elevado al cuadrado. Primero, debo identificar que se cumplan las características. Tiene dos términos y están elevados al cuadrado. Por lo tanto, sí se puede aplicar esta fórmula. Según lo que me va diciendo la fórmula, lo voy a transcribir aquí utilizando los siguientes términos. Me está pidiendo que el primer término lo eleve al cuadrado. En este caso, este es el primero y este es mi segundo término. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer con el primer término? Elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, yo digo que sería x elevado al cuadrado. ¿Ya? Más 2, este 2
siempre va a estar ahí, nunca va a cambiar, más 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo. El primer término lo voy a multiplicar también por el segundo, que en este caso sería 3. Y ya cumplí con esta parte de acá. Ahora me está pidiendo que sume, este siempre va a ser positivo, que ahora sume el segundo término elevado al cuadrado. ¿Quién es mi segundo término en el ejercicio? Es 3. Por lo tanto, 3 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya transformé este binomio en la fórmula general. Ahora simplemente vamos a operar la multiplicación y las potencias. Recordemos que x tiene un exponente 1 aquí y un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Por lo tanto me quedaría x 1 por 2, 2. ¿Ya? Los signos los vamos copiando tal y como están, esos ya no van a cambiar. Más, ahora para realizar esta multiplicación, primero vamos a multiplicar el coeficiente. Recordemos que x tiene coeficiente 1 aquí. 2 por 1, 2, y 2 por 3 serían 6. Y la x, como no tiene con qué multiplicarse, solo la vamos a copiar. Más, ahora, el segundo término elevado al cuadrado, y 3 elevado al cuadrado es 9. Así es como se opera este tipo de ejercicios. Si se dan cuenta, únicamente seguimos la estructura de la fórmula general. El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Necesitamos aprendernos esto para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Y este sería mi resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Siempre tomando en cuenta la fórmula. El primero lo voy a elevar al cuadrado. Este es el primer término y este es el segundo. Se los escribo para que ustedes identifiquen de cuál de los dos términos estoy hablando. Me está pidiendo que el primer término lo eleve al cuadrado. Entonces, sería x elevado al cuadrado más 2 veces, ya les dije que este 2 nunca va a cambiar, la multiplicación de los dos términos. Por lo tanto, sería x por 5. Más, este siempre es positivo. Ahora mi segundo término, que sería 5 elevado al cuadrado. Operamos los ejercicios que están aquí. Un exponente elevado a otro exponente se multiplica. X, 1 por 2, me quedarían 2. Más la multiplicación, iniciamos con el coeficiente. 2 por 1, 2. Y 2 por 5, 10. Y la x, como no tiene con qué multiplicarse, solo la vamos a copiar. Más el siguiente número elevado al cuadrado. Y 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y este sería mi resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Siempre tratamos la manera de observar que se cumpla con las características. 2 términos elevado al cuadrado. Esas son las dos características para aplicar la fórmula del binomio elevado al cuadrado. Ahora bien, sigo otra vez con la estructura que me dice que el primer término lo eleve al cuadrado. Primer término, segundo término. El primer término elevado al cuadrado más 2 veces, este 2 nunca va a cambiar, la multiplicación del primer término y del segundo, que sería por 6 y también por 9b, más
siempre es positivo, mi segundo término elevado al cuadrado, que sería 9b elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar las operaciones de la potencia en la multiplicación. Muy bien. Este 2 que está aquí afecta de diferente manera al 6 y también a la A. Con el 6 decimos 6 elevado al cuadrado es igual que decir 6 por 6. Y 6 por 6 son 36. Sería 36. Y en las letras, un exponente elevado a otro exponente se va a multiplicar. Y 1 por 2, 2. O sea que me quedaría a elevado al cuadrado. Es igual a los ejercicios anteriores, lo único es que afecta de diferente manera a los números. Más, iniciamos siempre con el coeficiente, que sería 2 por 6 serían 12 y 12 por 9 serían 108. 108. Y como las letras no tienen con qué multiplicarse, solo las voy a copiar. ¿Ya? Más, ahora aplico el mismo concepto que apliqué en el primer término. 9 elevado al cuadrado es igual que decir 9 por 9, que serían 81. Y un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Por lo tanto sería 1 por 2, 2. B elevado al cuadrado. Y este es mi resultado. Bueno, veamos. Ahora el siguiente caso es cuadrado de la resta de un binomio. Cuadrado ¿ya? En este caso, la única diferencia que hay es que los divide un signo menos. Por lo tanto, sería a menos b elevado al cuadrado. La fórmula realmente es la misma, pero lo único que va a cambiar es el primer signo. Entonces sería el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más este signo siempre va a ser positivo, el segundo término elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, es igual a la fórmula anterior. La voy a volver a escribir, la de la anterior, que sería a más b elevado al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Realmente comparten lo mismo y lo único que va a cambiar es el primer signo de cada uno, nada más. Después se realiza de la misma manera. Vamos a realizar un ejemplo con este ejercicio, con esta fórmula. Solo les coloqué esta aquí para que observaran que realmente es lo mismo y que lo único que está cambiando es el primer término. Muy bien. Veamos. Vamos a tomar el primer término. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que sería x menos 3 elevado al cuadrado. Y también cumple, ¿verdad? Tiene dos términos elevados al cuadrado. Ahora vamos a sustituir en la fórmula general. Veamos. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado, que sería x elevado al cuadrado menos 2 veces
Este 2 es una constante, no va a cambiar. La multiplicación del primer término por el segundo, que sería por x por 3, ¿ya? En este caso, más, siempre este signo es positivo, nunca va a cambiar. Mi segundo término elevado al, mi segundo término, que en este caso es 3, elevado al cuadrado. Volvemos a operar la multiplicación en las potencias. Aquí sabemos que queda x cuadrado menos, tiene coeficiente 1, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6, y la x solo la voy a copiar porque no tiene con quién multiplicar, más 3 elevado al cuadrado, que es 9. Lo único que cambia es este signo, que cuando es negativo, el primero siempre va a ser negativo. Y esta sería mi respuesta. Bueno, veamos el siguiente caso, que dice que se le conoce como el producto de la suma por la diferencia. Aquí hay de una vez una clave, hasta en el título está la clave para identificar este ejercicio. Para identificarlo, vamos a tener dos paréntesis. Como recordemos que la palabra producto significa multiplicación, multiplicados, y en esos paréntesis vamos a tener los mismos términos. Por lo tanto, yo puedo decir A, B, A, B, ¿ya? Pero estos términos van a estar divididos por signos opuestos. Por lo tanto, aquí puede ser el positivo y el negativo. Para identificar este tipo de ejercicios, vamos a tener dos paréntesis. Adentro de los paréntesis tienen los mismos términos y la única diferencia es que están divididos por signos opuestos, ¿ya? Ahora bien, para poder operar este tipo de ejercicios, vamos a encontrar la raíz cuadrada del primer término, que en este caso el primer término es A. Vamos a encontrar entonces decimos que para poder resolver este ejercicio vamos a elevar el primer término de ambos paréntesis al cuadrado. Entonces vamos a tomar A y esta la vamos a elevar al cuadrado. Y lo vamos a dividir siempre por el signo negativo. Aquí es donde se cumple la diferencia. Y vamos a tomar el segundo término de ambos paréntesis y también lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Recordemos que un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Por lo tanto, veamos la base. Y 1 por 2, 2. Menos, nuevamente sucede lo mismo. 1 por 2, 2. Y esta sería mi respuesta. ¿Ya? ¿Qué fue lo que realizamos? Tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado. Lo dividimos con el signo negativo y tomamos el segundo término elevado al cuadrado. Y realizamos la multiplicación de una potencia elevada a otra potencia. Ahora bien, vamos a resolver otro ejercicio. Bueno, veamos. Lo primero que debemos hacer es identificar si cumple con las características de la suma por diferencia. Tengo dos paréntesis multiplicados y adentro de los paréntesis tengo los mismos términos, pero estos están divididos con signos opuestos. Por lo tanto, sí puedo aplicar el procedimiento para este ejercicio.
que me indica que voy a tomar el primer término y lo voy a elevar al cuadrado. Menos, aquí siempre es negativo, menos, ahora mi segundo término lo voy a elevar también al cuadrado. Resuelvo las potencias y me quedaría 1 por 2, 2, menos 1 por 2, 2. Y este sería mi resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Siempre analizamos si cumple con las características. Tengo dos paréntesis que están multiplicados. Adentro de los paréntesis tengo los mismos términos, pero siempre deben estar divididos con signos opuestos. Si aquí fueran signos iguales, no se puede aplicar esta operación. Veamos, vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado, que sería 2x elevado al cuadrado. Y este lo vamos a dividir del siguiente término con el signo negativo. Y vamos a tomar el segundo término y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora bien, este 2 está afectando al coeficiente y a la variable. Con el coeficiente decimos 2 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 2 por 2. 2 por 2 serían 4. Y en las variables se aplica un exponente elevado a otro exponente, se multiplica. X, 1 por 2, 2. Menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Y esta sería mi respuesta. Veamos el siguiente caso. El producto de dos binomios con un término común y signos iguales. Para identificar este ejercicio se puede aplicar la siguiente fórmula. Muy bien. Decimos, como está hablando de producto, eso quiere decir que se van a estar multiplicando. ¿Ya? Nos está indicando que va a tener un término común. Por lo tanto, vamos a decir que A es común en ambos paréntesis. Y como está hablando de signos iguales, por lo tanto yo digo que es positivo. Y el siguiente término va a ser diferente. ¿Ya? Esta es la estructura de este ejercicio. Tenemos dos paréntesis en donde tienen un signo común y un término común. Y el segundo término es distinto. Para poder aplicar, existe una fórmula que me indica que voy a tomar el primer término y lo voy a elevar al cuadrado. Lo voy a escribir aquí. El primer término elevado al cuadrado más el primer término multiplicado por la suma del segundo término de ambos paréntesis. ¿Ya? Aquí está representado la suma de B y C. La suma de B y C. Más la multiplicación de B y C. Por lo tanto, lo vamos a representar de esta manera. Entonces, para poder operar este tipo de ejercicios, vamos a aplicar esta fórmula. Veamos un ejemplo. Bueno, veamos. En esta parte de acá tenemos la fórmula y el ejercicio. Muy bien. Aquí lo único que debemos ir haciendo es sustituyendo los valores, ¿ya? Y después vamos a operar. Me está indicando que tome el primer término y que lo eleve al cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir A elevado al cuadrado, ¿ya? Más
me está indicando que tengo que volver a copiar el primer término, que sería A. Y este va a estar multiplicado por la suma de los segundos términos, que en este caso sería 8 más 2, ¿ya? Más la multiplicación de los dos segundos términos, que en este caso serían 8 por 2. Aquí recuérdense que cuando no aparece ningún signo, yo asumo que se están multiplicando. Por eso es que lo dejo representado de esta manera. Entonces, vamos a desarrollar y decimos, un exponente elevado a otro exponente se multiplica. 1 por 2 me quedaría a elevado al cuadrado, más, aquí ya no van a ir operando signos, los signos van quedando tal y como está. Ahora bien, vamos a realizar primero la suma, que en este caso sería 8 más 2, me quedarían 10. Y la A solo la voy a copiar, ¿ya? Más, multiplico